Buenos días. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bueno, hermano, continuamos con el tema de las 7 iglesias. Pero vamos a hacer una introducción que ya en una ocasión la hice, porque yo sé que hay muchas personas que tienen un concepto diferente a lo que representan estas 7 iglesias. Así que vamos a orar. Soberano Padre y bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por estar aquí un día más en tu presencia, Señor. Por estar un día más aquí en tu casa, Padre, que vale más un día en tu casa que 1000 fuera de ella, Señor. Ayúdanos, Padre, para siempre tener ese concepto de buscar tu guía, buscar tu perdón, someternos a ti, obedientes en todo, obedecer tu palabra, que es la palabra más segura que hay. Y te pedimos, Dios mío, que hoy pongas nuestros corazones dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tú nos dices a través de los ángeles de las iglesias, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender y comprender la situación que tenemos delante de ti con el estudio de estas iglesias. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, como tantas veces he dicho, y creo que es bueno repetirlo, que muchas personas creen que las cartas estas de las iglesias representan diferentes épocas, pero no es así, porque cuando vemos lo que se le dice a cada una de esas iglesias, por lo menos las que hemos estudiado hasta ahora, nos damos cuenta que es algo que está presente en cada una de las iglesias hoy en día. Por tanto, creemos que es más correcto entender que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias en aquellos tiempos y en estos también. Entonces, fijémonos bien, siempre ha habido iglesias que, como Éfeso, han dejado su primer amor. Eso lo podemos ver. No solamente en las iglesias, sino individualmente en cada hermano. Como Esmirna, han sufrido persecución y han tenido temor. Las persecuciones en tiempos antiguos eran muy crueles y hoy en día también lo son. No en todos los países, pero en aquellos tiempos la persecución a los cristianos prácticamente era generalizada dentro del Imperio Romano. Como Esmirna, han sufrido persecución y han tenido temor al sufrimiento. Como seres humanos, cuando nos persiguen, aunque pongamos nuestra fe en Dios, pero siempre tenemos un temor, porque somos seres humanos. Y dice a veces que el temor es como se dice, es como una autoprotección para protegernos. Como Pérgamo, han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. ¿Cuántas iglesias hoy en día están apartadas de lo que es la sana doctrina? Eso lo hemos visto varias veces. Como Tiatira, han contemporizado con el mundo y se han vuelto inmorales. Ese tipo de iglesia abunda hoy, sobre todo en las iglesias de la prosperidad. Y como Sardi, están moribundas, que Sardi es la que vamos a ver hoy. Tienen nombre de que viven, pero están muertas. Y Filadelfia, que dice el Señor Jesucristo, que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre y no has negado mi fe. Que tanto Esmirna como Filadelfia son 2 iglesias a las cuales el Señor no la reprende. Y Filadelfia son los autocomplacientes, lo que todo está bien. ¿Entienden? Entonces, hermanos, vamos ahora a la iglesia de Sardis. Por favor, un hermano que me lea. Ay, caramba, así. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Adelante, Javi. Hermano, aquí como siempre en cada iglesia llamo la atención para que tengamos oídos espirituales para escuchar lo que se dice aquí, porque es el Espíritu Santo el que está hablando.
y tenemos que tener los oídos dispuestos a escuchar lo que se dice. Primeramente vamos a ver el tema de la ciudad de Sardis. Dice que esta ciudad, 600 años antes que Apocalipsis se escribiera, era una ciudad muy próspera, era una ciudad muy rica. Incluso tenía una posición muy estratégica, por lo cual ellos se creían invulnerables, porque dice que la ciudad estaba sentada sobre una columna y tenían una sola entrada. Los demás eran desfiladeros, que era un poco difícil entrar por ahí. Entonces también tenía una gran riqueza, porque era una ciudad muy activa comercialmente y sobre todo se sacaban grandes cantidades de oro de un río llamado Pactolos. Y su riqueza era proverbial, y también dicen que Creso era el gobernador romano durante aquel tiempo y se había hecho una inscripción que decía tan rico como Creso. O sea, imagínate, el oro que se sacaba de ahí, la mayor parte lo cogía él. Sin embargo, en el momento de escribirse Apocalipsis, aquella gloria pasada solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de ella. El contraste entre lo que había sido y lo que era mayor. Y pareciera que la facilidad con que Sardis podía enriquecerse era la razón de su mayor debilidad. O sea, ellos todavía vivían aquellos sueños del pasado. Como desgraciadamente muchos de nosotros nos acordamos. Ay, porque si en aquellos tiempos me acuerdo. Y el pueblo de Dios también, el pueblo de Israel también vivía esos tiempos pasados. Otro detalle interesante es que esta ciudad, bueno, como le expliqué, estaba edificada sobre una colina. Sin embargo, fue capturada 2 veces. La primera captura fue en 549 a.C. por Ciro el persa, el mismo que había capturado Babilonia. Y hay una cosa aquí que me llama la atención porque estudié la profecía de la captura de Babilonia y también en el presente había sucedido prácticamente lo mismo. Ustedes recuerdan cuando fue capturada Babilonia. ¿Cómo estaban ellos? ¿Qué estaban haciendo los babilonios aquel día? Estaban fiestando, estaban de fiesta. ¿Por qué estaban de fiesta y se despreocupaban de la vigilancia? Porque decían que Babilonia era inexpugnable. Porque se cerraban las puertas de bronce y por donde único había acceso era por el río. Y encima de eso debían cerrar las puertas, que no las cerraron. Y ahí se cumple la profecía de Isaías, cuando le dice a Ciro que él iría y destrozaría las puertas de bronce y quebraría los cerrojos de hierro. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, fue una labor ardua, pero esa profecía está más que comprobada, incluso por historiadores que no son cristianos. La forma en que fue tomada la ciudad está descrita en Isaías. Si mal no recuerdo es, un momentico, Isaías 45, 1 y 2. Ahí nos dice lo siguiente. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Esta profecía se cumplió tal y como se dice ahí, porque dice que el ejército de Ciro desvió el cauce del río y ellos penetraron por el río. Y como estaban tan seguros que por el río no podía entrar nadie, las puertas estaban abiertas y por ahí entró el ejército persa. Sucedió lo mismo en la ciudad de Sardis, que estaban distraídos y Ciro los tomó. Más tarde, en el 218 a.C., fue tomada por Antíoco III y sucedió más o menos lo mismo. Su vigilancia la tenían concentrada por el sendero donde tenían que entrar y el ejército de Antíoco subió por el desfiladero.
y fueron tomados por sorpresa. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que estar vigilantes, hermano. Entonces, curiosamente, en ambas ocasiones, esto fue posible porque sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. Lo mismo que sucedió en Babilonia. El hecho de que una ciudad tan poderosa fuera conquistada tan fácilmente la había convertido en objeto de burla. Y en cuanto a la religión en Sardis, se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. Y dice que lo único que aún quedan son las ruinas del templo de Artemisa, pero dice que son colosales las dimensiones de ese templo. Y también había una importante comunidad cristiana, digo judía. ¿Sí? Cristianos siempre son los menos. Desgraciadamente es así. Pero bueno, el Señor siempre trata a su iglesia como manada pequeña. Y por algo es. Y dice que a diferencia de lo que sucedía en Esmirna, por ejemplo, en Esmirna, ¿qué sucedía? Que habían judíos también, pero se habla ahí de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y en Filadelfia nos dice, que no la hemos estudiado, que es la próxima que toca después, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, ahí los judíos no parecían molestar a los creyentes. Y todos sabemos que los primeros que se opusieron a la predicación del evangelio a todas las naciones fueron los propios judíos. Los judíos fueron los que apedrearon a Pablo no me acuerdo ahora en cuál fue, que lo apedrearon, lo dejaron por muerto. Y así sucesivamente siempre hubo una oposición de los judíos a predicar el evangelio. Incluso creo que fue en la iglesia de Esmirna donde los judíos estaban exentos de adorar al César, porque ellos saben que los romanos sabían que eran monoteístas, y entonces no lo obligaban a adorar al César. Entonces los cristianos gozaban de ese privilegio también, pero en el propio concilio en Jerusalén, los propios fariseos empezaron a decir que los cristianos no eran judíos, no tenían nada que ver con eso. Y ahí empezó la persecución sobre los hermanos. Por eso dice que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Entonces continuamos, hermano. El remitente de la carta: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, el misterio de que nuestro Señor Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas en su mano. Como bien dije, que es el que tiene el control de las iglesias. Aquí vamos a ir ahora un momento a Isaías 11 del 1 al 5. Que alguien me lo lea, por favor. Isaías 11 del 1 al 5. Repito de nuevo, Isaías 11 del 1 al 5. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Amén. Aquí tenemos, ahora le voy a hacer un desglose de los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucede? ¿Por qué el Señor se identifica con el que tiene los 7 espíritus de Dios? Seguramente por esto el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, debido a que esta expresión describe los infinitos recursos espirituales de Cristo. Y era precisamente por eso que se identifica así, porque aquella iglesia espiritualmente estaba muerta. Entonces ahora vamos a ver. Primeramente tenemos el Espíritu del Señor, o sea, de Jehová, que es la presencia misma de Dios, que iba a estar sobre nuestro Señor Jesucristo. El segundo espíritu, espíritu de sabiduría,
capacidad para entender la voluntad divina. Amén. Espíritu de inteligencia, o sea, entendimiento, comprensión profunda de las cosas, espíritu de consejo, guía y dirección divina. Como nuestro Señor Jesucristo era 100% humano y 100% divino, estos 7 espíritus estaban reposando sobre él. Espíritu de poder, fuerza y capacidad para obrar milagros. Y espíritu de conocimiento, conocimiento de Dios y de su verdad. Y por último, el espíritu de temor del Señor, que era la reverencia y respeto a Dios. Amén. Entonces, como vuelvo y repito, como nos dice que esta iglesia espiritualmente estaba muerta, el único que la podía levantar era Cristo, que es el único que puede levantar a la iglesia, a la congregación, porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Y en ese Espíritu Santo que mora en nosotros están los 7 espíritus de Cristo. Entonces, esto nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo, que nos viene, como bien dije ahora, a través de su Espíritu Santo. No hay crecimiento espiritual, hermanos, si no conocemos a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está todo el poder espiritual que necesitamos. Ahora, ¿cómo podemos obtener? Está a nuestra disposición. Ahora, si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra a profundidad, no podemos levantarnos espiritualmente, hermano. Y le digo una cosa, que Dios me perdone. Ayer cometí un error que no debía haberlo cometido. Y por la noche, hermano, el Espíritu Santo no me dejaba dormir. Y mi esposa me dijo, Antonio, mañana cuando lleguemos a la iglesia, lo primero que vamos a hacer es resolver ese problema. No tiene nada que ver ni con nuestro matrimonio, ni nada de eso. Para que lo sepan, como dije que cuando lleguemos a la iglesia y debemos resolver el problema, no vaya a ser que las mentes se vayan por otra vía. Entonces, hermano, sinceramente, lo primero que vino a mi mente fue, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso lo dice la palabra. Ahora, ¿quién me martilló la cabeza con esos pensamientos cuando dije voy a dormir ahora? Y no me podía dormir. El Espíritu Santo de Dios. Hasta que yo no planifiqué bien cómo iba a resolver el problema y juré ante Dios que lo iba a resolver, no pude dormir, mi hermano. Y eso lo hace el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando conocemos la palabra, tuve un fallo. ¿Qué me dice la palabra? ¿O qué hubiera hecho Jesucristo en mi caso? El Espíritu Santo es el que te da esas revelaciones. Si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, vas a seguir cometiendo errores, cometiendo pecados a diestra y siniestra y ni te vas a enterar. Pero bueno, gracias a Dios que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, el tema de las 7 estrellas, en Apocalipsis 1:20, nos dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. ¿Por qué motivo? Se compara la iglesia como un candelero, porque la iglesia debe ser luz en la oscuridad de este mundo que está en tinieblas. Debe ser un faro, una guía para este mundo que se pierde, pues desde luego para el que quiera acercarse. Entonces a continuación nos dice también que las 7 estrellas, que como recordamos eran los ángeles o mensajeros de las iglesias y probablemente una referencia a sus líderes, ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en las manos de Cristo y son causa de bendición para la iglesia. Nuestro pastor, los maestros de escuela dominical
y todos son cauces de bendición que el Señor utiliza para llevar bendición y crecimiento espiritual a las iglesias. En este caso, nuestro pastor nos trae la palabra de verdad, la palabra pura de Dios, y es un cauce de bendición para nuestras vidas. Así como la fe es el cauce, el conducto por el cual recibimos la gracia de Dios, así nuestro pastor es el cauce por el cual recibimos la bendición de Dios y el crecimiento espiritual. Amén. Entonces después, en el Apocalipsis 3:1 dice, yo conozco tus obras, aquí viene lo duro ahora, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, y estás muerto. Lo primero, yo conozco tus obras. Eso lo hemos dicho a través de todas las cartas que hemos estudiado hasta ahora, pero es que siempre nos da el pie para volver a repetir que nuestro Señor Jesucristo está caminando dentro de la iglesia y que Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y nuevamente nos recuerda que nada puede permanecer oculto para los ojos de Cristo. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, sino en su corazón. Eso es importante, hermano. Muchos dirán, bueno, este siempre repite lo mismo. Claro que hay que repetirlo. Claro que hay que repetirlo. Viene a mi mente un pastor, creo que fue en Estados Unidos, no sé dónde sucedió la anécdota, pero que el pastor se pasó un año repitiendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que al pastor le preguntan, pastor, ¿y usted no tiene otra cosa que predicar? Dice, hasta que usted no entiendan Juan 3:16, lo voy a seguir predicando. Parece que había motivo que le daban al pastor entender que no toda la congregación había aceptado lo que quería decir Juan 3:16. Amén. Entonces, aquí se repite lo mismo, que el Señor está dentro de la congregación, dentro de la iglesia. El Señor, sus ojos están como llamas de fuego sobre su iglesia. ¿Y qué nos dice esto? Que Él ve el interior de nosotros. Y por tanto, nosotros no debemos conformarnos cada día con recibir la palabra aquí y ya hasta el próximo domingo no recibir más nada, sino un estudio constante y continuo para entender que el Señor Jesucristo ve lo profundo de nuestros corazones. Y en cuanto a esta iglesia es de notar que a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ellas. De hecho, pasa directamente a ser la condenación más severa que escuchamos en estas cartas. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad, que vivía de sus glorias pasadas, de sus recuerdos pasados, de lo que habían sido en algún momento de su historia. Pero todo esto se había quedado atrás y no se correspondía con el momento presente, no se correspondía con el momento que esa iglesia, con la condición que esa iglesia tenía en esos momentos que el Señor le manda esas cartas. Porque ya el Señor había visto que espiritualmente estaban muertos. Y como he dicho aquí, la frialdad espiritual es muy mala, hermano. Cuando usted está, que el fuego arde en su corazón y usted se enfría, después para volverse a levantar no es fácil. Se lo digo por experiencia propia. Quizás era una iglesia que gozaba de buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importa. Usted, bueno, mientras más nos parezcamos al mundo, más le vamos a agradar al mundo, pero no le vamos a agradar a nuestro Dios, y mucho menos al Señor Jesucristo, que la iglesia fue comprada a precio de sangre, un precio muy alto que se pagó por la iglesia. Entonces, tenía una buena reputación en el mundo, pero al Señor eso no le interesaba.
Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. En todo momento tenemos que buscar la forma de agradarle a Dios. El mundo, bueno, tenemos que relacionarnos con el mundo, pero en el sentido de predicarle el evangelio. Y en todo momento, yo lo he practicado, hermano. Y hasta ahora me ha dado buen resultado. Que cuando llego a una entrevista, el otro día me citó la señora esta, la CEO del banco BBVA, una nueva que entró ahí, y cuando empezó a hablar conmigo para firmar algunos papeles y eso, sinceramente, hermano, lo primero que hice fue decirle que yo era cristiano evangélico. Que era cristiano. Y él me dijo, sí, yo también soy cristiana. Mira, aquí tengo la manillita de la virgencita de no sé qué. Digo, no, joven, yo soy cristiano evangélico. Dice, ustedes no tienen imagen. Digo, no nos hace falta. Y ahí, bueno, tuve unas palabritas con ella. A ella no le cayó mal lo que le dije, pero se lo dije. O sea que lo primero que hice fue identificarme como cristiano. Y después que tome la decisión que ella tenga que tomar. Si no le agrada, que no le agrade, no me interesa. A que tengo que agradarle a Dios, no al hombre. Entonces, hermanos, seguimos adelante. Tampoco tenemos razones para dudar de los cultos. Estamos hablando de la iglesia de Sardis. Tampoco debemos, ¿cómo se llama? Tenemos razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados, que estuvieran bien asistidos, la música sonara con ánimo, tuvieran un buen número de programas e incluso sus líderes ocuparan posiciones prominentes dentro de la vida social de aquella ciudad. Pero todo esto no sirve de nada, hermano, si falta en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, falta lo que es el Espíritu Santo. Lo único que realmente tenían era el nombre, aquella iglesia, lo único que realmente tenían era el nombre de Iglesia del Señor, porque tenían apariencia de vida, pero estaban muertos. Y eso es una cosa, hermano, que debe llevarnos a reflexionar a nosotros en cada momento. ¿Estoy vivo delante de Cristo o estoy muerto delante de Cristo? La condición espiritual de nuestras vidas nos dará la respuesta. ¿Conocemos al Cristo que servimos o no lo conocemos? ¿Escudriñamos las Escrituras para cada día conocer más a Cristo? ¿O abrimos la Biblia solamente el domingo cuando estamos aquí y ya no la abrimos más hasta el próximo domingo? Dice, qué terrible posibilidad tener fama de estar vivo, pero en realidad el Señor nos diga, estás muerto. La iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Cristianos nominales, y es triste decirlo, pero cada vez se encuentran con más facilidad estos cristianos nominales. ¿Qué son los cristianos nominales? Es que vivan una vida de apariencia, pero el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos. Y ellos en su fantasía suponen que están en el camino del cielo. Pero aquí el que no está con Dios está con Satanás. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, como lo dice la propia palabra, no eres de Él. Amén. Entonces, otro ejemplo de este cristianismo nominal lo encontramos en la Iglesia Católica y más tarde en la Iglesia Luterana, que con el tiempo fueron degenerando en un mero formalismo carente de auténtica vida espiritual. Y en muchos casos la asistencia a los servicios religiosos en estas confesiones se reduce a una cuestión social. O sea, bodas, entierros, bautismos, fiestas locales, se resume en eso. Pero lo que es la vida espiritual está lejos de ello. Por eso no es difícil escuchar decir a sus participantes, yo soy católico pero no practicante. O sea que ni van a misa ni van a ninguna parte, pero viven esa fantasía de que son católicos.
Amén. Y aún así, estas religiones son respetadas por el Estado y por el gobierno. Claro, responden a sus intereses. Pero cuando usted sirve solamente al interés de Cristo, al interés de Dios, por supuesto, hay muchas contradicciones entre el gobierno, sea el gobierno que sea, y la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor. Aquí a este tipo de personas, el Señor le dijo a los fariseos, en Lucas 6:26, Lucas 6:26, alguien que lo tenga, que me lo lea, por favor. Amén. O sea, esto ha sido una tradición a través de toda la Biblia. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que estos señores, estos falsos profetas, han existido a través de toda la historia de la iglesia y de toda la historia del cristianismo y de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Qué sucede con estos señores? ¿Por qué lo alababan tanto el pueblo y como dice ahí, nuestros padres los alababan a los falsos profetas? Porque decían las cosas que ellos querían oír. Ahí tenemos un caso, por ejemplo, en Primera de Reyes 22:12, le voy a hacer un desglose rápido. ¿Qué sucedía aquí? En Primera de Reyes 22, que el rey Josafat visita al rey Acab. Y entonces el rey Acab le dice, ve, me acompañas en guerra contra Ramot de Galat, que nos pertenece. ¿Y qué hace el rey Josafat? Lo primero que dice, ¿hay aquí algún siervo del Señor a través del cual podamos consultar? Porque estaban los profetas que tenía Acab allí profetizando, sí, ve contra ella, que la vas a dominar, que la vas a derrotar. Y entonces, cuando el rey le dice eso, el rey Asaf le dice eso, sí, tengo un profeta aquí, Micaías, pero ese siempre me profetiza lo malo. Y el rey Josafat, que era un rey consecuente, era un rey que hizo hasta cierto punto lo recto delante de Dios, le dice, no hable así el rey. Y mandaron a buscar a Micaías. Y cuando Micaías llegó, primero se burló de él, pero después le dijo que él veía al pueblo de Israel disperso como ovejas que no tenían pastor. Y a él se cabrea, como decimos aquí. No es que siempre me profetiza lo malo, que es todo lo otro, y lo mandó a meter preso con pan de angustia y agua de aflicción. Y le dijo, ténganlo preso ahí hasta que yo regrese en paz. Y Micaías le dijo, si usted regresa en paz, ciertamente yo no soy un siervo de Dios. ¿Y qué pasó? Que una flecha disparada al azar mató a Acab. Pero ¿por qué pasaba con estos falsos profetas? Que como el rey quería oír lo que le agradaba, Dios mandó un espíritu de mentira que se apoderara de sus bocas. Y por eso todo lo que profetizaban era mentira. Ahí, si ustedes quieren, léanlo para que se documenten bien en Primera de Reyes 22. Entonces, por esta razón, era que la iglesia de Sardia, a diferencia de otras iglesias de la zona, no habían sufrido persecuciones como Esmirna y Pérgamo. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. Y, por supuesto, que una iglesia que esté muerta, ¿qué le va a importar a Satanás? La deja que siga muerta. Al final a él no le afecta en nada. Entonces Satanás no tenía por qué perseguirla. Pero ahora una iglesia que esté viva, que predique la palabra del Señor, siempre estará bajo el ataque del enemigo. Por eso, ¿qué pasa cada vez que salimos a veces a repartir tratados? Que la gente en muchos casos se porta grosera con nosotros. Porque no le agrada que hablen de Jesucristo. Como me dijo una señora, Ana, ya tengo a Jesucristo en mi corazón. Y yo le dije, una vez que salimos a evangelizar, y yo le dije que me hablara del Jesucristo que ella conocía. No quiero entrar en discusión.
Digo, no, pero no vamos a discutir nada. Usted simplemente dígame cómo es el Jesucristo que usted conoce. Y yo le voy a decir cómo es el Jesucristo que yo conozco. Y no quiso escucharme, para la gloria de Dios. Ahora pensemos algunos síntomas de una iglesia o creyente moribundo. Aquí le voy a dar algunos aspectos. Analicen y mediten en cuanto a esto. Estar satisfecho y descansar en los logros del pasado. Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma, estar más preocupado en la forma que en la realidad espiritual. El otro, estar más centrado en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio. Tener más interés por las cosas materiales que las cosas espirituales. Recuerden lo que dice Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. O sea que las cosas, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y las cosas materiales que necesitamos, el Señor las va a añadir. El otro aspecto, estar más atento a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. El otro énfasis, hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Eso es muy importante. Varias ilustraciones que describen el estado de la iglesia en Sardis. Esto estaba sucediendo en la iglesia de Sardis y puede suceder en nuestras vidas si nos distraemos, si no estamos vigilantes, si no perseveramos en la oración y en la lectura de la palabra. En resumen, dice que eran como un museo de animales disecados. O también nos dice que usando la expresión que el Señor aplicó a los judíos de su tiempo, dice que eran sepulcros blanqueados. ¿Qué dijo Jesucristo? En Mateo 23:27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso se lo dijo el Señor a los fariseos hipócritas. En un final, dice que eran flores artificiales sin olor. Ahora aquí el Señor hace un llamamiento al arrepentimiento. Apocalipsis 2, del 2 al 3. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante es lo primero que nos dice. Ahora Cristo se está dirigiendo al remanente fiel que había en aquella iglesia, en la iglesia de Sardis, que estaban en grave peligro. ¿Por qué motivo? Porque la frialdad espiritual contamina, hermano. Si no estamos vigilantes, la frialdad espiritual nos contamina. Y no hay cosa peor que podamos hacer que fijarnos en la actitud de los demás hermanos. Si el hermano hace esto, ¿qué tiene que ver que yo lo haga? No. Tú haz lo que te dicta tu corazón. Haz lo que tú entiendes que debes hacer, conforme a la palabra de Dios. Dice que el Señor comienza con una exhortación, que es la exhortación para todos nosotros. Sé vigilante. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos visto, como vimos al principio, 2 veces fue capturada por falta de vigilancia. Porque quizás la iglesia le pasaba como sus antepasados, que vivían de glorias pasadas. Y es verdad que el creyente, ellos se sentían, la ciudad se sentía segura por sus muros, según dicen. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que cualquier ciudad pueda levantar.
Pero esto no nos debe llamar a la relajación o al descuido. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios? ¿Qué estaban haciendo? Según lo que leímos en la palabra, el pueblo de Dios, cuando por consejo de Balac mandó las moabitas, dice que estaban relajados. Y cuando vieron a aquellas chicas que llegaron, se volvieron como locos. Y faltaron a la palabra de Dios y faltaron al mandamiento de Moisés. El problema es que la relajación, hermano, es una cosa muy peligrosa para el cristiano. Vivir relajado no es fácil. Y dice que no debe llevar a la relajación al descuido de nuestra vida espiritual, sino estar prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento. En cualquier momento nos puede sorprender la tentación. Acuérdense de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue al desierto y fue tentado por Satanás. ¿Y con qué le respondía al Señor? Con la palabra de Dios. Escrito está. ¿Qué fue lo que me pasó a mí ayer? ¿Qué fue lo que me pasó? No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a nadie. Pero bueno, para la gloria de Dios me hizo reaccionar. Entonces, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento, por donde menos lo esperamos, la falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. El apóstol Pedro exhorta en este sentido a los creyentes y le dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué nos manda? Primeramente, ser sobrio. Y en segundo lugar, velar. Estar atentos. Porque es verdad que la tentación puede aparecer en cualquier momento. Y el Señor le dice: afirma las cosas que están para morir. Todavía habían cosas buenas que estaban para morir. Y el Señor hace una alerta para que aquellas cosas que estaban por morir no murieran. Y parece que todo no estaba completamente perdido. Aún habían cosas que estaban por morir. Pero aquí dice que si las aguas no son pronto avivadas para que surja de nuevamente la llama, termina por apagarse. Si usted hace una fogata y la deja ardiendo y ardiendo, y si no llega el momento que usted remueve las brasas o las agita, la llama se apaga. Pero si las agita, la llama vuelve a surgir. Y esto es lo que le advierte el Señor, para que no se apagaran completamente. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languidecer por completo en medio de un ambiente asfixiante. O sea, en medio de un ambiente que estaba en contra de toda la doctrina de la congregación. En esta situación no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. Debían empezar por evaluar correctamente la situación de la perspectiva que el Señor estaba dando. Después tendrían que confrontar el pecado y el error e influir con su ejemplo y palabra en toda la comunidad. O sea que para poder salir, igual que como Charles Spurgeon dijo, que la importancia del Espíritu Santo dentro de la iglesia manifestaba su actuación fuera en el mundo. Queremos ser palabra de Dios para el mundo. Analicémonos completamente y conservemos nuestra vida espiritual intacta. No dejemos apagar la llama del fuego del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, hermano, vamos a dejarlo aquí, porque ya son las 12. Nunca puedo terminar una iglesia completa, pero bueno. Soberano Padre y bendito Dios que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú cada día nos hablas. Señor, y aunque se repita lo mismo, es un consejo para nuestras vidas, que tenemos que estar vigilantes, que la llama de tu Espíritu Santo no se puede apagar, que el fuego tiene que arder en nuestros corazones para guiarnos hacia toda verdad a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y como siempre dice las cartas,
al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque es tu Espíritu Santo el que está hablando a través de mí a la congregación, Padre. Ayúdanos, Señor, y pon en nosotros corazones dispuestos para seguir marchando conforme a tu santa y divina voluntad. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no somos nada. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.